La historia comienza con el personaje principal, Ragnos, quien está dando la bienvenida a Lady Felicia de regreso a casa. Sin embargo, cuando ella pasa junto a Ragnos, lanza algún tipo de ataque de fuego directamente a su rostro, haciéndolo caer al suelo. Luego le ordena a su mayordomo, Belbo, que no deje que esa inmundicia se le acerque. Belbo se disculpa y dice que el esclavo no deja de insistir en venir a saludarla. Felicia entonces comenta que su humor ya está arruinado y que volverá a su habitación. Belbo responde que lo entiende, y acto seguido mira a Ragnos antes de darle un puñetazo en la cara. Después se marcha diciéndole a Ragnos que regrese y reflexione sobre sus actos, llamándolo inútil. Ragnos se inclina y se disculpa. Luego va al establo y se recuesta sobre un montón de heno mientras piensa que, 2 años atrás, era llamado el Hijo de Dios y tratado como el mayor prodigio del reino, desde el principio. Entonces, entramos en un flashback, donde se explica que en este mundo existe algo llamado nivel, la habilidad especial que despierta cuando uno cumple 10 años. Ragnos estaba en la iglesia del reino para ese ritual. Un par de personas comentaban que el Hijo de Dios, Ragnos, estaba allí y se preguntaban qué tipo de habilidad obtendría. A su lado estaba Felicia, que comienza a reírse. Ella lo mira y dice que es raro verlo nervioso. Le recuerda que ya está en el nivel 52, mientras que el promedio de los caballeros ronda el 40, por lo que era de esperarse. Ragnos dice que no es tan así, pero Felicia confiesa que ella también está nerviosa. Luego se pregunta qué clase de habilidad recibirá, deseando que sea alguna que fortalezca su magia. Ragnos le responde que Felicia aspira a convertirse en maga de la corte real. Sin embargo, admite que él aún no ha decidido nada para sí mismo, lo que provoca que Felicia lo moleste juguetonamente. La ceremonia transcurre sin problemas y Felicia obtiene la habilidad Impulso Mágico, la misma que poseía el gran sabio. Ragnos le dice que es increíble que haya conseguido esa habilidad y le pregunta si no está feliz. Ella responde que sí, que con esa nueva habilidad finalmente lo ha alcanzado. Después llega el turno de Ragnos y todos se conmocionan por la aparición del cristal arcoíris. El sacerdote le pregunta qué tipo de habilidad recibió, pero Ragnos responde que obtuvo la habilidad de reinicio de nivel, lo que significa que cada día su nivel vuelve al 1 y sus atributos también se reinician. Ragnos queda en shock, y esta Felicia no lo puede creer. Se explica que incluso los eruditos del reino investigaron la habilidad, pero no hallaron ninguna utilidad. Y desde entonces, la vida de Ragnos cambió drásticamente. Su padre furioso le grita por haber recibido un hechizo tan inútil. Ragnos le ruega que espere, que no es su culpa. Pero el padre grita aún más fuerte, le ordena no replicar y que sepa cuál es su lugar. Y eso no fue todo. Debido a su habilidad de reinicio, el compromiso de Ragnos con Felicia fue cancelado. Ragnos no lo puede creer, pero su padre le explica que él y Notus habían sido mejores amigos desde hace tiempo y no permitiría que la hija de su amigo se casara con un fracasado como Ragnos. En cambio, propuso un compromiso con Georg, quien aceptó felizmente, al igual que Felicia. Georg pide a Felicia que le diga algo. Ella se acerca y lanza magia curativa sobre Ragnos. Ragnos sonríe y le agradece por sanar sus heridas, pero Felicia le dice que no se equivoque, que solo lo vio tan patético que al menos quiso permitirle moverse. Luego le dice que vino a despedirse y que Ragnos ahora no es más que una molestia. Ragnos le confiesa que realmente la quería, no solo por el compromiso, de verdad. A Felicia no le importa y simplemente le dice que la olvide marchándose con un adiós. Aún en el suelo, Ragnos piensa que ya no tiene a nadie a su lado. Después Georg se acerca y lo toma del cabello y le pregunta qué pasa, si está tan conmocionado que ni siquiera puede hablar. Su padre afirma que Ragnos ya no tiene ningún valor y que como la segunda casa todavía cuenta con Georg, no hay problema. Ordena a todos tratarlo como esclavo, darle la mínima comida, hacerlo dormir en el establo y notificar a toda la mansión sobre ello. Pasan 2 años desde aquel día. Ragnos sigue en el establo y se pregunta si permanecerá así para siempre. Dice que Lucy es la única que le muestra bondad en la mansión. Y Lucy resulta ser el caballo, aparentemente. De pronto Ragnos escucha una voz que habla sobre el verdadero significado de su habilidad. Él mira a Lucy y le pregunta qué es esa voz, pero al fin y al cabo ella no puede hablar. Ragnos reflexiona otra vez y revisa si algo ha cambiado, pero sigue en nivel 1 con las mismas estadísticas. Sin embargo, se da cuenta de algo. Sus puntos de habilidad son los únicos que son muy altos. Piensa que antes solo veía desventajas en volver al nivel 1, pero ahora se da cuenta que en realidad cada día obtiene un punto de habilidad. Además, los puntos obtenidos mientras suben de nivel en un mismo día no se reinician. Con 822 puntos acumulados, comprende que si los usa en forma eficiente, puede llegar a ser más fuerte que antes. Sonríe, diciendo que ya había perdido la esperanza, pero que por fin descubrió el verdadero potencial de su habilidad.
Ahora la suerte está de su lado. Acaricia la cabeza de Lucy y le dice que se marchará de ese lugar. Le agradece por ser la única bondadosa con él y promete que cuando haya demostrado su fuerza, volverá solo para llevársela. Le dice que es una pena, pero que este es un adiós. Lucy incluso comienza a llorar. Con la mirada fría, Ragnos piensa que enseñará una lección a quienes lo abandonaron y que con este poder volverá a levantarse como el Hijo de Dios. Pasamos entonces 5 años más adelante, lejos de su casa, en una ciudad al oeste del reino de Aswal. Ahí vemos a Ragnos preguntándole a alguien si es el informante Cliff. Cliff se sorprende por el saludo repentino. Ragnos le dice que quiere información sobre el cristal de habilidades y pregunta cuánto debe pagar por ello. Cliff, algo desconcertado, responde que quizá 50,000 monedas. Ragnos simplemente suelta que delante de él y le dice que le cuente a Ragnos todo lo que sabe. Cliff, asombrado, lo llama súper generoso y dice que le contará todo. Cliff le pide que tome asiento y dice que empezará por lo básico. Explica que, ante todo, el cristal se usa para despertar una habilidad en un niño de 10 años. Eso es lo que comúnmente se dice. Sin embargo, en realidad tiene otra función: añadir habilidades, pero requiere 100 puntos de habilidad, por lo que es algo bastante raro. Ragnos recuerda que en su infancia su padre le había dicho lo mismo cuando tenía grandes expectativas sobre él. Entonces le responde a Cliff que eso ya lo sabe. Cliff se sorprende un poco y le dice que tiene más conocimiento del que esperaba. Añade que la información que busca es muy rara y que solo la posee la familia real y los sacerdotes. Después vemos a Ragnos marchándose y oyendo a varias personas hablar sobre cómo el reino de Elizabeth fue destruido por la familia real del reino de Urash. Luego lo vemos en un bosque diciendo que cruzó la frontera, pero que ese país no le permitirá usar su cristal de habilidades porque es un forastero. Piensa entonces que necesita ganar algo de fama y se une a un gremio, pero incluso dando todo de sí, le tomó muchísimo tiempo elevar sus habilidades desde G2F. Ahora cree que el cristal de habilidades que tanto anhelaba está justo frente a él y dice que no quiere dejar escapar esa oportunidad. Se adentra en el bosque para buscar a alguien de la familia real del reino de Urash. Tras horas de búsqueda empieza a perder la esperanza, pero de repente oye un grito. Ella está ahí. Ragnos se da cuenta al instante y distingue a una chica que lleva un cristal de habilidades colgado al cuello. Mientras corre, la chica tropieza, pero Ragnos suaviza su caída. Ella se sorprende de que no le duela. De pronto, él le cubre la boca con la mano y le susurra que si no quiere ser descubierta, debe guardar silencio. Los guardias que la buscan se desconciertan al ver que desapareció sin dejar rastro y se dispersan para seguir buscando. Ragnos se calma, retira su mano y le dice que, ante todo, no es su enemigo, pero ella le pregunta si de verdad espera que le crea en una situación así. Ragnos responde que si la soltara, ella simplemente huiría otra vez, y le pide que lo aguante hasta que termine de hablar. La muchacha acepta escuchar y le exige que se aparte, que es grosero hablar con una chica mientras la mantiene en el suelo. Ella se levanta y le pregunta cuál es su objetivo, añadiendo que no parece un soldado camarada de Elizabeth. La chica le dice que si lo que busca es dinero, ella tiene algo, pero Ragnos responde que no quiere dinero, sino lo que lleva en el cuello. Ella intenta decir que es solo un accesorio, pero él llama a eso una débil mentira, y asegura que es un cristal de habilidades, rogándole que le permita usarlo. La chica le dice que entonces debe conocer su verdadero poder. Ragnos afirma que por supuesto que sí. Ella responde que precisamente por eso no puede dárselo. Ragnos intenta razonar, pero la muchacha replica que no puede confiar en él. Añade que aunque no sea un soldado, podría ser un bandido o otra cosa parecida. Ragnos dice que no lo es, pero la chica le exige que se lo demuestre. Entonces, Ragnos se arrodilla y le pregunta cómo puede hacer para que confíe en él. La joven piensa un momento, extiende la mano y le dice que se convierta en su esclavo. Ragnos queda atónito. Ella pregunta si no la escuchó y repite la orden,
pero él responde que la oyó, solo que le pareció una locura. Sin embargo, la chica insiste en que lo dice en serio. Ragnos piensa que, en general, los esclavos son criminales o sus familiares, y ser esclavo es prueba de haber cometido algún delito en el pasado. Recuerda que antes solo fue tratado como un esclavo, pero nunca firmó un contrato de esclavitud, lo que le permitió escapar. La joven explica que ahora no tiene a nadie a su lado, y que si Ragnos se convierte en su esclavo, entonces no podrá traicionarla. Ragnos entiende que ella necesita a alguien que jamás la traicione. La muchacha confirma que es correcto y que lo que necesita ahora es compasión. Ragnos dice que no puede culparla, aunque considera que un contrato de esclavitud es demasiado. No obstante, por otro lado, la ventaja es que así podrá usar el cristal de habilidades cuando quiera y además hallará una compañera que no la traicione. Reflexiona que un amo solo puede castigar a los esclavos cuando estos van contra su voluntad. En otras palabras, si él no la traiciona, ella tampoco lo traicionará. Tras pensarlo, Ragnos dice que acepta. La chica se sorprende un poco, pero Ragnos se arrodilla y le pide que lo haga. La muchacha se presenta como Nina Yur y pronuncia las órdenes para esclavizarlo en su nombre. Surge una magia oscura que envuelve a Ragnos, quien grita que quema. Pasado un rato el proceso termina y una estrella negra aparece en su cuello. La chica le pregunta si de verdad está bien con eso, y Ragnos la tranquiliza, asegurando que fue su propia decisión. Entonces le recuerda que cumplió su petición y le pide que ahora le deje usar el cristal de habilidades. La joven le advierte que aunque tenga más de 100 puntos de habilidad, solo obtendrá una habilidad aleatoria. Ragnos, que ya lo sabe, le pide que verifique sus puntos. Ella mira y ve que posee 304.700 puntos de habilidad. Con una sonrisa arrogante, Ragnos dice que ahora puede adquirir unas 30 habilidades. Nina no lo puede creer. Dice que jamás había oído hablar de una habilidad llamada reinicio de nivel. Ragnos le responde que se lo explicará más tarde. Usa el cristal, pero se sorprende porque de repente sus puntos de habilidad bajan a 0 y se pregunta qué clase de habilidad obtuvo con todos esos puntos. Entonces aparece una habilidad reinicio de nivel arcoíris llamada Incomparable, que mejora los atributos durante 1 minuto. Hacer uso de ella, después el estado original se reduce a la mitad y solo puede usarse una vez al día. Ragnos piensa que la habilidad en sí es buena, pero los inconvenientes son demasiados. Nina, curiosa, le pregunta qué tipo de hechizo consiguió. Él se lo explica y ella intenta revisarlo por sí misma, pero queda impactada al descubrir que no puede. Se pregunta qué tipo de habilidad es aquella que ni siquiera el amo puede verificar. También comenta que tampoco puede comprobar el reinicio de nivel. Ragnos supone que quizás solo la persona misma puede revisar las habilidades arcoíris. Luego asegura a Nina que no se preocupe, que más tarde le explicará todo. Aún así, ella se muestra un poco dudosa, pues la habilidad de reinicio de nivel suena demasiado poderosa. Ragnos simplemente sonríe y le pregunta cómo se siente después de haber hecho esclavo a un tipo como él. Nina dice que está bastante conflictuada, explicando que quizá no sea tan confiable como su compañera y que Ragnar podría ser demasiado para que ella lo maneje. Ragnar entonces solo sonríe y le dice a Nag que cuide de él y luego se estrechan la mano. De repente aparece un montón de caballeros viniendo hacia ellos, diciendo que habían encontrado a Nena. Ragnar pregunta cuál es el nivel de Nena y ella responde que es nivel 21. Ragnar piensa que él mismo es solo nivel 1 y que no pueden ganar si se enfrentan a la Orden de Caballeros de Elizabeth. Dice que es hacer o morir y piensa que solo puede apostar por su nueva habilidad. Entonces ordena que su habilidad inigualable se active. Luego ve que todas sus estadísticas han subido a +5 y queda en shock al decir que el rango más alto que jamás había visto era ese. Sin embargo, dice que solo tiene 1 minuto y que no es momento de quedarse quieto, porque si se acaba el tiempo, no podrán escapar. Nada se pregunta si todas sus estadísticas subieron tanto gracias a su habilidad inigualable, antes de preguntar a Regnes qué deberían hacer. Regnes se disculpa antes de comenzar a cargar con Nena. Na no lo puede creer y dice que no puede cargar una princesa en un momento así. Regnes simplemente piensa que por ahora
necesita llevar a Nena y dispersar a los caballeros. Justo entonces, los caballeros los encuentran. En ese momento, Regnes le dice a Nena que se sujete fuerte antes de comenzar a correr, y gracias a su habilidad inigualable, es más rápido que cualquier cosa, corriendo sin problema alguno. Regnes luego dice que ya han regresado al lado oeste, y que ahora no podrán alcanzarlos. Regnes piensa para sí mismo que normalmente toma 1 hora llegar al bosque desde el lado oeste, pero a él solo le tomó unos segundos, y queda maravillado con su nueva habilidad. Después de eso, vemos al rey, que le pregunta a alguien llamado Julius si ya encontró a Menem. Está enojado y le pregunta por qué cree que el rey tardó tanto en destruir a Roger Mela, Diani y Urash. Julius solo dice que se disculpa de verdad, pero le asegura al rey que las tropas se movieron tal como él las ordenó. El rey solo se enfurece más con eso y le dice a Julius que no le dé esas tonterías y que sepa cuál es su lugar. Julius entonces se disculpa una vez más por ser descortés. El rey le dice que esta es su última oportunidad y que si falla esta vez, su cabeza volará. Luego empieza a hablar con una especie de cofre y dice que en poco tiempo su hija será suya, llamando al cofre Olivia, lo cual me deja un poco confundido, pero bueno. Julius luego piensa para sí que el rey es el que debería saber cuál es su lugar y lo llama un cerdo feo. Después dice lo que sea y piensa si habrá alguien realmente obediente y fácil de usar. Entonces llama a Furlock y Flock se adelanta. Julius le ordena a Furlock que haga que su escuadrón busque a Nina y que esta es una orden imperial, por lo tanto debe cumplirla. Furlock solo dice que lo acepta con gusto. Luego regresamos con Nena y Regnes y vemos a Nena que recién empieza a despertar. Lo primero que ve es a Regnes, que le dice que por fin despertó y la llama dormilona. Nada de inmediato le pregunta a Regnes dónde están, y Regnes le explica que están en la posada de Yujin y que por ahora no tienen que preocuparse por perseguidores. Na se siente aliviada. Sin embargo, su rostro rápidamente queda en blanco cuando se da cuenta de que no tiene ropa. Regnes le explica que su ropa estaba sucia después de correr por el bosque y que le estorbaban cuando intentaba limpiarle la suciedad del cuerpo a Na, razón por la cual después le pidió a la posadera que lavara la ropa. Na, con voz temblorosa, le pregunta a Regnes quién le quitó la ropa, y Regnes solo le responde que si había alguien más aparte de él, antes de añadir que también fue él quien le quitó el cuerpo. Na se queda completamente sin palabras. Mientras tanto, Regnes le dice que debería estar agradecida con él. Sin embargo, Na grita que no puede creerle y lo llama pervertido. Luego sale corriendo, bajan las escaleras y Regnes pregunta si Nena sigue enojada, cosa que claramente sí lo está, ya que viene y le dice a Nena que la trajo cargando inconsciente y comenta que se preguntaba si algo estaba mal, pero que se alegra de verla bien. Nena le pregunta si eso es verdad y la casera dice que sí, y que incluso se puso curiosa y observó cómo él cuidaba diligentemente de Nena. Na queda sorprendida por esto, pero Regnos dice que es obvio después de todo. Luego le sirven el desayuno y Nena le dice a Regnos que no necesita llamarla maestra, que puede decir simplemente Nena, ya que quiere estar en igualdad con él. Regnos responde que tendrá cuidado mientras mete un pedazo entero de pan en la boca. Na, algo avergonzada, se disculpa por lo de antes y dice que fue amable de parte de Regnos hacer todo eso. Regnos le contesta que no se preocupe y que no volverá a hacer algo así antes de ponerse serio y contarle a Nena sobre su habilidad inigualable. Le explica a Na que después de usar la habilidad sus estadísticas se reducen a la mitad, pero que gracias al reinicio de nivel, al pasar el día, estas también se restablecen. Además, ha confirmado que las habilidades arcoíris no se reinician, razón por la cual ahora tiene 2, la de inigualable y la de reinicio de nivel. Después de eso, Regnos le dice que, ya que le explicó todo, necesita empezar y Nina se muestra un poco confundida hasta que él aclara que debe ganar dinero registrándose en el gremio. Entonces toman los formularios para inscribirse y Regnos le dice que puede usar un nombre falso para no ser descubierta. Na le pregunta qué nombre eligió y él responde que se registró con el nombre Rox, tomado del autor de un libro que leyó de niño. Na dice que ya entiende y que usará el nombre Arv. Regnos comenta que ese no significa pequeño espíritu en la lengua antigua y que tiene un pasatiempo bastante tierno, pero Nena grita que la deje en paz. Entregan los formularios y reciben sus placas del gremio. Regnos dice que pueden ponerla en cualquier lugar visible y Nena decide usarla como broche para el cabello. Luego se dirigen al tablón de misiones a buscar un buen encargo. Sin embargo, Regnos se decepciona al ver que no hay ninguno bueno porque aún es temprano, y pregunta a Nena si deberían volver más tarde. Ella insiste en que no, que harán una misión de rango C que consiste en derrotar a un gran jabalí que destruye los cultivos de los campesinos. Regnos duda, pero Nena señala que es urgente, y que si no hacen nada, los campesinos morirán de hambre. Regnos dice que una misión de rango tan alto debería recompensar con al menos 2 millones y no solo 150,000.
Nena discute y le pide que imagine lo que pasará si no ayudan, y añade que incluso si Regnose se niega, ella irá sola. Al final, Regnose decide acompañarla. Ya en el bosque, Rouse es atacado por un conejo salvaje, pero Nena lo mata a tiempo con magia de bola de fuego. Na pregunta a Regnose, que ha caído al suelo, si está bien, y Regnose responde que sí, aunque pensó que moriría. Luego encuentran otro conejo y Regnose se siente inútil por no poder hacer nada. Llegan a la aldea y Nena nota que es inusualmente silenciosa. Avanzan y ven que no hay nadie hasta encontrarse con un anciano que los llama aventureros. Na le dice que llegaron tras ver la misión y pregunta si pueden hablar con el jefe del pueblo. El anciano se presenta como Kale, el jefe, sorprendido de que hayan venido, y le dice que les contará los detalles en su casa. Explica que fueron atacados por el gran jabalí porque intentaron cazar a su cría, y al descubrirlo, el animal comenzó a arrasar los campos y atacar a los aldeanos. Regnose comenta que se trataba de venganza. Na se pregunta si de verdad están haciendo lo correcto, pero Regnose responde que no importa, que en ese mundo uno come o es comido, sin bien ni mal. Na se enfada un poco, pero Regnose insiste y pregunta cuándo atacará el jabalí otra vez. El jefe dice que suele aparecer al anochecer. Rápidamente deciden prepararse. El jefe se inclina y les dice que deja todo en sus manos. Al salir, Nena intenta hablar, pero Regnose le interrumpe diciendo que esta es una batalla entre humanos y un jabalí, cada cual protegiendo lo suyo, y le pregunta de qué lado está. Na responde que del lado de la aldea, por supuesto. Regnose le advierte que no dude, porque no hay nada más inútil que alguien que no puede actuar cuando llegue el momento, y añade que él acabará con el gran jabalí de un solo golpe con su habilidad inigualable. Na se enfada un poco, pero admite que tiene razón, aunque sea solo nivel 1. Llegan al lugar y Regnose dice que parece que ya está ahí. Nena se concentra y dice que hagan lo mejor. El jabalí aparece, y Regnose pide a Nena que detenga sus movimientos. Ella lo hace usando la habilidad de atadura terrestre. Regnose la felicita antes de usar su habilidad inigualable y le dice al jabalí que este es su fin, dándole un brutal derechazo que lo derrota por completo. Na queda asombrada, pero Regnose comenta fríamente que no es nada que su habilidad no pueda manejar, y luego pregunta si cabe en la caja de objetos. Na responde que sí, aunque apenas, y explica que la capacidad depende del poder mágico del dueño. Ella se muestra orgullosa al sentir que por primera vez le ha ganado a Regnose, pero él la llama mentirosa. Entonces le muestra su estado después de usar la habilidad inigualable y cómo su nivel aumentó, aunque se reiniciará el día siguiente. Entonces le dice a Na que termine de una vez, y ella asiente, pero unos ruidos extraños interrumpen a ambos. Sus rostros se llenan de sorpresa al ver aparecer a otro jabalí aún más grande que gruñe enfurecido por haber atacado a su cría. El animal ruge contra ellos y Regnose advierte a Nena que tenga cuidado, mientras ambos se alejan. Nena dice que no pueden huir. Regnose replica que acaban de matar a su familia y que no los dejará escapar. Piensa para sí mismo que aunque su nivel aumentó, sigue sufriendo las desventajas tras usar la habilidad inigualable. Nena dice que tiene razón y que intentará algo. Regnose le pregunta si tiene un plan, y ella responde que usará su habilidad, por lo que debe darle tiempo para terminar el conjuro. Él le pregunta cuánto necesita, y Na responde que unos 25 segundos. Regnose dice que puede hacerlo. Na piensa que es la magia más poderosa que conoce y que si no funciona, estarán perdidos. Regnose carga contra el jabalí mientras grita que cuenta con ella. Corre y le daña la pata con su espada, pero el jabalí lo embiste con la cabeza y lo lanza lejos, haciéndolo toser sangre mientras cae. El jabalí avanza hacia Nena, pero Regnose grita atadura terrestre y unos árboles sujetan al animal, haciéndolo caer al suelo. Se sorprende al ver que aún no han pasado 25 segundos y decide mantenerlo inmovilizado el mayor tiempo posible. Se sube sobre él y lo apuñala en la espalda, haciéndolo chillar de dolor. De pronto Na grita que se aparte y Regnose corre hacia su lado justo cuando Nena activa su magia de aumento de poder. Regnose queda un poco impresionado, pero aparta la mirada. Entonces Nena continúa y desata su infierno volcánico, haciendo que las llamas envuelvan al jabalí. Regnose reconoce que es una magia de fuego avanzada y dice que con esto, Con tanto poder debería estar acabado. Y mira a Nena y la felicita, pero luego ve que Nena no se ve muy bien y grita su nombre. Na lo mira y dice su nombre antes de caer al suelo. Regnose logra alcanzarle y proteger su caída, y se pregunta si se quedó sin maná, llamándola imprudente. La observa y piensa que ciertamente un movimiento tan fuerte requiere mucho maná, pero algo lo sorprende, pues dice que no siente ningún dolor. De todos modos, dice que necesita pensar en eso más tarde y que la misión debería estar completa ahora.
Sin embargo, no podría estar más equivocado, ya que el jabalí sigue en pie, aunque parece estar extremadamente herido. Regnos se ríe al verlo y le pregunta cómo sigue vivo, antes de decir que esto tiene que ser una broma y que no hay manera de que en realidad sea un monstruo de rango C. Luego piensa que, como está al borde de la muerte, esta es su oportunidad. Piensa que no tiene un movimiento decisivo y entonces saca su tablero de estado y ve que ahora tiene 100 puntos de habilidad. Empieza a preocuparse y piensa que es todo o nada y que debe arriesgarse. Mira hacia Nena, que está en el suelo, y dice que tomará prestado su cristal de habilidad. Regnos reza el cristal para que le dé algo que pueda usar en la pelea. De repente, ve que ha obtenido la habilidad Impulso Mágico, con sus 100 puntos. Recuerda a Felicia que había conseguido ese mismo impulso mágico antes. Sin embargo, aparta sus pensamientos y dice que no tiene otra opción, y luego intenta atraer al jabalí hacia él. Se detiene y piensa que, con esa habilidad, puede aumentar el poder de la magia que use, y decide imitar la magia de Nena de antes. Entonces comienza a recitar el mismo encantamiento que ella dijo, y cuando el jabalí está lo suficientemente cerca, Regnos usa su impulso mágico y lanza también el hechizo Infierno Volcánico. Tras disiparse el humo, el jabalí parece estar totalmente carbonizado, y Regnos se pregunta si por fin lo consiguió. Pero justo en ese momento la bestia se levanta de nuevo, y Regnos se muestra visiblemente molesto preguntándose qué le pasa. Ambos se encaran y Reigns intenta detenerlo con su espada. Sin embargo, el jabalí embiste directamente contra el cuerpo de Reigns. Mientras recibe los golpes, piensa que es difícil escapar cuando Nena sigue inconsciente. Reflexiona que si huyen, entonces la aldea seguramente será destruida, pero también sabe que no puede seguir atacando con magia avanzada como la de antes, y aún así, si se queda sin maná, estará acabado. Pero es como si algo hiciera clic en su mente. Piensa que puede lanzar el mismo hechizo una vez más sobre el jabalí. La criatura se acerca rápidamente, pero Regnos ha terminado su encantamiento, y junto con su impulso mágico, lanza otro infierno volcánico que esta vez destruye por completo al jabalí, y la fuerza pura del hechizo incluso lo empuja hacia atrás. Sin embargo, luego se muestra aliviado al poder finalmente respirar y dice que se acabó. Se levanta de inmediato y va hacia Nena, diciendo que se alegra de que siga salvo. Pero entonces empieza a pensar y dice que, aunque usó magia de fuego avanzada, no se ha quedado sin maná, y además incluso recibió un golpe directo del jabalí, y aún así no sintió nada. Empieza a preocuparse preguntándose qué es lo que le está pasando a su cuerpo. Vemos entonces que Nena finalmente ha despertado. Se incorpora enseguida sorprendida al ver tanto a Regnos como el hecho de que sigue viva y pregunta qué pasó con el gran jabalí. Pero Regnos simplemente le dice con una gran sonrisa que lo derrotó, y ella casi no puede creerlo. De repente, aparece un jabalí pequeño, y Regnos se pregunta si será el hijo del gran jabalí. El pequeño se muestra furioso, y Reigns piensa que debe querer vengar la muerte de sus padres diciendo que debe ser duro quedarse como el único sobreviviente. Entonces toma sus manos y dice que pondrá en paz al pequeño, pero en ese momento Nena lo detiene, y le dice que no quite vidas innecesariamente. Regnos le pregunta qué quiere decir con eso, y afirma que lo mejor es cortar de raíz la semilla de venganza. Pero Nena no está de acuerdo y dice que si va a ser enemigo, ¿por qué no mejor hacerlo su compañero? Explica que ellos pueden reemplazar a sus padres y criarlo. Regnos intenta decirle que es inútil y que lo deje estar, pero Na le responde que no sabrán sin intentarlo. Finalmente Regnos cede. Nena se acerca al jabalí pequeño, que de repente salta y le da un cabezazo en la cara. Na lo atrapa y le dice al animal que ya no son enemigos y que no le pedirá que los perdone, pero que por lo menos le permita decir esto. Entonces se disculpa, lo que hace que el jabalí empiece a llorar desconsoladamente. Na lo sigue abrazando mientras le pide perdón otra vez por hacerlo pasar por tantas cosas amargas. Después el jabalí empieza a animarse y Regnos dice sorprendido que realmente lo domesticó. Nena feliz afirma que ahora son compañeros. Piensa un momento en un nombre y luego decide llamarlo Urín. Na brilla de alegría antes de señalar a Urín y pedirle a Regnos que se lleven bien. Reigns pregunta que si de verdad tiene que hacerlo, pero Nena pronuncia su nombre con voz enojada, lo que hace que él ceda. Sin embargo, cuando extiende los brazos hacia Urín, este le da otro cabezazo en la cara. El texto dice después que informaron al jefe de la aldea sobre la misión y que tras pasar la noche allí, regresaron al gremio ya que habían cumplido la misión de rango C recomendada por el gremio. Ambos aumentaron su rango, recibieron la recompensa de 150,000 y una nueva placa. Luego van a una taberna y brindan. Na le pregunta a Reigns cómo logró matar al gran jabalí. Reigns piensa que aún sin esa competencia, aún no le ha contado eso a Nena, y le explica que cuando colapsó, sus puntos de habilidad alcanzaron 100 y en ese momento recibió la misma habilidad que ella tenía, el impulso mágico.
Dice que aunque fue inferior al poder de Na, gracias a imitar su magia avanzada pudo ganar, pero aclara que por la mañana desapareció de su sección de habilidades y que probablemente sea por el reinicio de nivel. Nina bebe de su copa y dice que entiende. Ray nos comenta que ahora está seguro de que las habilidades arcoíris no se reinician, y con una expresión agridulce, añade que también significa que si no obtiene una habilidad arcoíris, no se volverá más fuerte. Piensa que ahora necesita descubrir las condiciones para conseguir una habilidad arcoíris y llegar al fondo de eso será su próximo desafío. Rance recordaba que las habilidades no se reinician y lo considera una lástima, antes de decirle a Nena que no tiene otra opción más que esforzarse. Después, alguien llega y se disculpa por interrumpir su conversación, pero les dice que el maestro del gremio quiere hablar con ellos y les pregunta si pueden ir ahora. Entonces llegan a la sala de recepción, donde Rance piensa que no puede tranquilizarse, pero aparece el muy extraño maestro del gremio, que se disculpa por hacerlos esperar y los llama gatitos. Se presenta como el maestro del gremio que supervisa todos los gremios de Azelf y dice que se llama Kamar. Nina acepta todo esto sin problemas, mientras Rance la mira sorprendido y se pregunta cómo no se impresiona con nada de eso. Kamar se dirige a Rance, que inmediatamente se siente incómodo, pero Kamar explica que quería hablar con ellos por la misión y que originalmente era una misión recomendada para rango A. Rhaenys todavía la mira con incomodidad y Nina le dice que está siendo grosero, antes de preguntarle a Kamar si puede contarles más. Ella responde que la misión se publicó como recomendada para rango A, pero como la recompensa era demasiado baja, nadie la aceptó, por lo que el gremio bajó artificialmente los requisitos de rango. Dice que se sorprendió porque no suele ocurrir eso, y que como está allí para supervisar, se asegurará de que no vuelva a pasar. Se disculpa, pero también les agradece y les dice que el gremio les recompensará. Además, les indica que cuando terminen de hablar, podrán recogerlo en la recepción. Luego se reclina en su silla y dice que son verdaderamente sorprendentes, y que pensar que un F-Rank y un G-Rank hayan completado una misión de rango A, antes de preguntarles quiénes son en realidad. Kamar admite que es grosero preguntarlo, pero siente la necesidad de hacerlo. Rhaenys finalmente cede y dice que está bien, revelando que Nina es la princesa de Urash y que él es su esclavo. Nina lo agarra inmediatamente y le dice que es terrible. Sin embargo, Rhaenys intenta argumentar que no tenían otra opción y que si no demostraban su inocencia no podrían salir de allí. Kamar responde que ya lo sospechaba y añade que Nina se parece a Oliva del pasado. Nina es adastónica y pregunta que si Kamar conoce a su madre. Kamar ríe y dice que la conoce desde hace mucho tiempo y que se preocupó mucho al escuchar que la capital real había caído, preguntándole cómo está Oliver. Nina no sabe qué contestar. Así que Kamar le dice que no pasa nada, que no necesita decir nada y que deben pasar al siguiente tema. Explica que recibieron una carta del jefe de la aldea y que parece que solían llamar al gran jabalí Aramant. Nina se maravilla de que fuese la bestia sagrada, el jabalí aramantino. Rhaenys inundando pregunta qué es una bestia sagrada. Kamar le explica que son los que protegen la tierra, que son como los dioses de la tierra, y que sin ellos la tierra se marchita. Rhaenys se rasca la cabeza y responde que no tenían otra opción. Kamar dice que es raro que las bestias sagradas ataquen humanos, reconociendo que fue culpa del gremio convertir eso en una misión sin considerar ese hecho, pero comenta que quería explicárselos. Añade que como ellos dos lo derrotaron, ya no hay una bestia sagrada que proteja esas tierras. Rhaenys te da perdido y Nena se asusta y pregunta qué han hecho. Después Nena saca a Urín y Kamar dice que es adorable. Rhaenys pregunta si eso no debería resolver el problema y dice que si eso es todo se despiden ya que tiene algo que investigar. Kamar les pregunta si eso es realmente todo y afirma que como les causó tantos problemas, intentará ayudarlos en lo que pueda antes de dejarlos ir. Pero Nina le susurra a Rhaenys, preguntando si está bien contárselo a Kamar, ya que quizás sepa algo. Rhaenys le pregunta entonces a Kamar si ha oído hablar del fenómeno en el que un cristal de habilidad emite un color arcoíris y que otorga una habilidad. Kamar responde que sinceramente no lo sabe. Sin embargo, les dice que quizás conozca a alguien que sí lo sepa. Les explica que más al este de la capital real hay un lago rodeado por colinas y que en medio del lago hay una gran mansión donde vive esa persona. Aclara que se trata de un monstruo que ha vivido más de 400 años y lo llaman el vampiro de ojos Ale. Kamar añade que hay rumores de que puede ver cualquier cosa en el mundo y que no hay nada que no conozca, pero advierte que no está segura de que quiera ayudarlos. De todos modos, les entrega un mapa. Rhaenys pregunta que si existe la posibilidad de que los mate, y Kamar responde que quizás en el peor de los casos. Aún así, Rhaenys dice que debe ir porque necesita aunque sea un mínimo de información. Piensa que no hay necesidad de que Nab vaya y arriesgue su vida, y trata de decírselo, pero antes de que pueda terminar, Nena le recuerda que ella es su maestra y que no puede dejarla atrás. Añade que irán juntos a saludar al vampiro de ojos Ale. Avanzamos entonces hasta que llegan a la mansión. Sin embargo, están confundidos sobre cómo cruzar el lago.
Reigns dice que no quiere usar su habilidad para cruzar, pero Na comenta que hay unos botes negros. Con tanto poder debería estar acabado.